¿Hay alguna pregunta de los temas que ya empezamos a ver clase pasada? Por ahí recuerdo que alguien había generado una pregunta, pero no me volvieron a decir en qué parte de la otra presentación estaba. Pero en cualquier momento, siéntese en la libertad de interrumpirme y vemos cualquier pregunta que tenga. Me gustaría volver a este punto solo para retomar y enfatizar el hecho de que esto es algo que por ahí vamos a tratar de estar enfatizando. Tal vez no lo tocamos tantísimo en el curso, pero por ahí me van a escuchar tal vez mucho tratar de traerlo a colación, ¿no? Y es esta necesidad de que tengamos sistemas computacionales cada vez más energéticamente eficientes. Ya hoy en día la limitación no es la que teníamos antes, de que no podía hacer más computación porque no tenía más recursos, en ese sentido no tenía más silicio disponible. Y bueno, toda esta historia de la ley de Moore y cómo ha sido una profecía autocumplida que la industria eh, ha tratado de seguir, nos ha llevado al punto en el que estamos, donde tenemos hoy en día la mayor cantidad de transistores que jamás hemos tenido por unidad de área, pero no somos capaces de poderlos utilizar todos a la vez. Y mencionábamos, bueno, un poco esta relación, que va a ser muy importante tenerla presente, y siempre considerar que la mejor forma de comparar dos sistemas computacionales, a pesar de que anteriormente ha sido de otra manera, es precisamente considerando su consumo de energía. Eh, entonces eso por ahí va a ser siempre muy importante tenerlo presente. Mencionamos este primer punto, que cuál es la potencia máxima del procesador, que un procesador siempre requiere como uno de los, digamos así, de los puntos de vista que siempre deberíamos tener pensando que somos usuarios o que somos arquitectos de computadoras. Eh, y esto es muy importante para poder garantizar el funcionamiento correcto. O sea, no solo necesitamos garantizar de que la potencia, digamos, normal se pueda mantener, sino que, por ejemplo, la fuente de alimentación sea capaz de proveer los picos máximos de potencia. Si no, eso podría llevar a una caída en la tensión y a un mal funcionamiento entonces de la computadora. El segundo punto que mencionamos es esto que se llama el TDP, el Thermal Design Power, que es básicamente, o tiene una referencia en cuanto a la potencia que se consume de manera sostenida. No podríamos decir necesariamente que es un promedio, pero el TDP como tal tiene una relación muy directa con la parte digamos así, de enfriamiento, del cooling de cualquier computadora. Entonces, TDPs muy altos requerirán entonces sistemas que inclusive pueden ir más allá de solamente disipación activa, sí, pero por aire. Además, tenemos tal vez un disipador y algún ventilador encima, sino tal vez algún otro sistema. Y por ahí el detalle con esta parte térmica, el problema es que un fallo en proveer el enfriamiento adecuado podría ocasionar fallas y daños, en este caso en el procesador, que podrían ser no reversibles. Entonces eso es algo como para tener por ahí presente. Y el otro punto que mencionábamos al respecto era esta relación entre energía y eficiencia energética, que no necesariamente, obviamente, relacionados, pero que no son necesariamente lo mismo. Eh, y muy importante que el libro lo hace mención, es precisamente lo que mencionaba, que energía siempre va a ser la mejor métrica porque está amarrado a una tarea específica. Hemos hablado de un procesador tendrá algún consumo de potencia, inclusive para una tarea como tal, la potencia puede variar dependiendo de qué porción, digamos así, del sistema computacional se está usando, si es accesos a memoria, si tiene que ver con la parte de comunicación, si es computación como tal, o sea, que nuestro procesador, el conjunto de procesadores realmente está trabajando. Eh, pero vamos a ver si lo comparamos con una misma aplicación, en principio esperaríamos que partes similares de todo ese sistema computacional se estresarían, igual en forma parecida en ambos sistemas computacionales y que el tiempo va a estar entonces limitado también por, eh, por la capacidad del procesador mismo de poder ejecutar esa tarea. Entonces, eso siempre va a ser importante. Muy bien, tal vez esos eran algunos puntos que quería volver a tocar por acá. Y bueno, empezamos a ver ya algunos cálculos comparativos y el hecho de que esta relación es muy importante, ¿no? No solo conocer cuánto es el consumo de potencia, sino el tiempo y que algo
o digamos un procesador para una tarea específica podría consumir más potencia, pero por menos tiempo y por lo tanto ser energéticamente más eficiente que algún otro procesador que consume menos potencia, pero que toma más tiempo. Entonces, siempre que hablemos de potencia y energía, no podríamos decir que, eh, como les decía, que algo que consuma más potencia o menos potencia necesariamente va a ser energéticamente más eficiente. Necesitamos conocer un poco más al respecto. Mencionamos estas dos ecuaciones, bueno, tres, pero dos en este caso. Esta que hace la consideración de la energía que dinámicamente se está consumiendo, que tiene que ver entonces con la conmutación de nuestra tecnología CMOS por debajo. Y muy importante es ver esta relación que precisamente esta energía dinámica lo que tiene dependencia es precisamente de la carga capacitiva de todo el procesador, que evidentemente es algo muy complejo, y una relación proporcional cuadrada con la tensión. Pero que en el caso de la potencia, se mantiene esta misma relación, podemos decir que es básicamente la misma relación de la energía, pero considerando la frecuencia. La pregunta aquí sería, si yo reduzco la frecuencia de operación, ¿estoy cambiando la energía desde esa perspectiva? Diríamos que no. Únicamente estaría cambiando la potencia. Probablemente estoy extendiendo el tiempo, pero reduciendo potencia y aún así entonces, obviamente, esta relación de energía podría estarse manteniendo. Y por ahí tal vez lo que también resulta muy importante de ver es que, vamos a ver, si yo pudiese reducir la frecuencia de operación a un 5%, pues obviamente el impacto es más grande si pudiese hacer ese 5% de reducción, pero en la tensión. En este caso, viéndolo desde esta perspectiva de la potencia. Y bueno, vimos igual algún ejercicio que hacía esta relación de que si había una reducción de un 15% en tensión y un 15% de reducción en la frecuencia, ¿cuál era el impacto en ambos parámetros, ¿no? En la energía dinámica y en la potencia dinámica. Muy bien, y hablamos un poco también de algunos otros aspectos relacionados con esto y cómo es que podríamos tratar de mejorar la parte de la eficiencia energética a pesar de este flat clock rates. A esto de flat clock rates, por si no quedó claro en la clase anterior, lo que se relaciona es que básicamente desde hace más de 15 años las frecuencias de operación no han cambiado tantísimo. Entonces realmente tenemos frecuencias bastante constantes, tensiones de alimentación igual que no están cambiando tantísimo de tecnología en tecnología. Lo que hemos experimentado es que obviamente al tener más silicio disponible, lo que estamos haciendo es, por un lado, teniendo mayor cantidad de núcleos por chip, y por otra parte, que es lo que estamos viendo más hoy en día y más allá necesariamente de sistemas portables, que es la diversificación o el tener chips que cada vez son más heterogéneos. Entonces, a pesar, digamos, de estas limitaciones, ¿qué es lo que se puede hacer para tratar de alcanzar un poco más de eficiencia energética? Mencionábamos simplemente no hacer nada, o sea, simplemente apagar cualquier core, cualquier unidad que no está siendo utilizada. Esa podría ser una de las formas, precisamente para tratar de tener una mayor eficiencia energética. Mencionábamos también esto, que es algo muy común en cualquier procesador moderno, que se llama Dynamic Voltage Frequency Scaling, el DVFS, que es básicamente jugar con la tensión de alimentación y la frecuencia de operación por procesador o por conjunto de procesadores. En muchos casos están diseñados por islas de tensión, entonces no es como que cambiar la tensión a un nivel de granularidad muy alta, o sea, cada uno de los cores, sino por isla o por conjunto de cores, pero tratar de adaptar eso de acuerdo a las necesidades. Por eso que no siempre vamos a necesitar nuestro procesador operando al máximo de la tensión y al máximo de la frecuencia, si tal vez lo que estamos haciendo es editando un archivo de Word. Entonces, el poder tener ciertos niveles de tensión y frecuencia permite que eso se pueda de manera dinámica ajustar de acuerdo a la carga de trabajo y tratar de hacerlo entonces también más eficiente de esa perspectiva. Otro de los aspectos es tratar de hacer que el diseño sea el más apropiado para el caso más típico de uso. Un ejemplo que el libro menciona son las memorias que se utilizan, por ejemplo, en
tipo en laptop, como las que se pueden utilizar tal vez en un servidor, donde en la laptop queremos, por ejemplo, que ella pueda entrar en un modo de muy bajo consumo, básicamente la ponemos a modo suspensión o hibernación, que la información que está ahí no se pierde, por lo tanto, aún así tiene que ir drenando la batería poco a poco, pero que lo haga de una manera más eficiente, y lo cual cambia, evidentemente, el escenario de lo que sería un procesador o un sistema computacional, por ejemplo, en un servidor donde realmente necesitamos que esté operando continuamente. Entonces, eso tal vez es una forma de verlo. Y por otra parte, también es esta idea de overclocking, donde aún así podríamos tener eh, espacios o periodos pequeños en donde podamos operar a frecuencias significativamente más altas, en muchos casos de sistemas multinúcleo, donde los demás núcleos básicamente se apagan para que uno solo levante, digamos así, la frecuencia de operación, muy particularmente cuando tiene que atacar cargas de trabajo que son serias, o sea, que no pueden ser paralelizables en un solo hilo, por así decirlo, y poder entonces finalizarlas lo antes posible. Entonces, esas son algunos de, de estas formas que, por ejemplo, en la literatura, en el libro, menciona para tratar de aún así mantener o de alcanzar eficiencia energética. Mencionábamos también el asunto que hoy en día, con las tecnologías más recientes a nivel de CMOS, el consumo de potencia es considerable también desde la perspectiva estática. O sea, solamente el pagar el precio por tener el chip encendido ya es significativamente alto. Entonces, no solo queremos reducir la conmutación de las compuertas para reducir el consumo de potencia dinámica, que tal vez en esta fórmula no está tan representado, pues normalmente hay algún factor ahí de switching activity, de qué tanto realmente están conmutando mis circuitos. Pero también vamos a querer no solo desconectarlo del reloj, sino desconectarlo inclusive de la alimentación para poder reducir entonces el consumo de potencia. Y mencionando este asunto, ¿no? Que el leakage puede llegar a ser hasta un 50% del consumo de potencia total. Entonces, es bastante significativo. Y mencionábamos este concepto que también desde la primera presentación hablábamos de Dark Silicon, donde pues precisamente tenemos hoy en día chips con muchos cores, pero que no todos ellos pueden ser operados al máximo de sus recursos por unidad de tiempo, al mismo tiempo todos. Y mencionábamos también que y es parte en lo que uno como arquitecto, como diseñador podría enfocarse más y aún con una plataforma en tratar de optimizar su implementación, considerando que no todas las operaciones consumen, en este caso, energía por igual, o si yo estuviera diseñando mi sistema, no todas van a tener la misma área. Entonces, tal vez aquí el caso que uno podría ver que es más sencillo es el hecho de si tengo o no tengo un multiplicador, por ejemplo, en un procesador. Estamos viendo que es básicamente 10 veces la diferencia de consumo de energía entre una suma de 8 bits y una multiplicación de 8 bits. Y más o menos se mantiene también en casi 10 veces la diferencia en cuanto al área que esto representa. Entonces eso es bastante importante tener presente. El asunto con las lecturas de memoria no es tan ideal como nosotros lo pensaríamos. eh, y bueno, igual, si empezamos a considerar, por ejemplo, algunas otras operaciones, podríamos ver en comparación, por ejemplo, con una suma simple de 8 bits o inclusive de 16 bits que cambia significativamente. Y ya empezamos a ver estos temas de rendimiento y de qué significa que una computadora sea más rápida que otra. Y enfaticé el hecho de que tenemos que tener siempre presente que cuando hacemos este tipo de comparaciones tenemos que considerarlo para una tarea en particular. Siempre tiene que ser para una misma tarea o para un mismo conjunto de tareas para que la comparación pueda ser lo más fiable posible, lo más certera. Y hablamos de que normalmente esta frase es muy común, ¿no? Escuchar que X computadora es N veces más rápida que una computadora Y, y que esta relación pues únicamente o se obtiene ya sea considerando el tiempo de ejecución o cualquier métrica que nosotros podamos considerar a nivel de rendimiento. Muy bien. Y mencionábamos también que tal vez la forma más ideal de hacer este tipo de comparaciones
es con Benchmark, que ya son un conjunto de aplicaciones definido que normalmente están hechos para tratar de estresar de la forma más real las capacidades del hardware y que no solamente tenemos pues por ahí algún programa de prueba sencillo hecho por nosotros que tal vez no permita poder evaluar el sistema de la mejor manera. Mencionamos que hay diferentes tipos de benchmark, algunos más enfocados en algún tipo de particularidad, que si yo, son sistemas multinúcleo, si son aplicaciones de un solo núcleo o algunas que ya son más específicas de áreas. Mencionábamos esta UTD-SPIC, la parte de procesamiento de señales, o MyBench, MediaBench de aplicaciones multimedia o para algunas particularidades como mencionaba este XBench para poder probar técnicas de computación aproximada. Y mencionamos que también esta tal vez es una de las mejores métricas en lugar de utilizar digamos así, el tiempo promedio, el tiempo de ejecución promedio. La mejor forma quizás es utilizar esta media geométrica para poder hacer este tipo de cálculos. ¿Sí? En el primer laboratorio que ustedes van a hacer, que no sé si va a ser antes o después del primer proyecto, eso tenemos que ver que definirlo, ustedes van a tener que utilizar esta métrica para poder evaluar que la arquitectura de la memoria que ustedes definan para un procesador es la que mejor se comporta, ya sea para un conjunto de aplicaciones o para alguna aplicación en particular. Muy bien. Y llegamos básicamente a este punto, que fue el que nos quedamos en la clase anterior. Muy bien. Algo muy importante, que básicamente es lo que genera la diferencia entre este curso y el curso previo que ustedes llevaron, es que en el anterior ustedes idealmente ya sentaron las bases de cómo se ve o de cuáles son los elementos básicos de un procesador, cómo esos elementos, digamos así, los traemos, los ponemos juntos y podemos crear, por ejemplo, un procesador que opere en un único ciclo o que opere de manera en múltiples ciclos, tratando de separar las diferentes etapas del procesador, tratando de balancear esas cargas lo mejor posible, de manera que la etapa más larga no me, digamos así, no me deteriore tantísimo la frecuencia del reloj a la que yo puedo trabajar, y cómo esta estructura que es multiciclo se podría pues incrementar un poco la complejidad, pero para que me permita que en cada ciclo del reloj, de manera ideal, yo pueda estar iniciando la ejecución de una instrucción diferente. Y que en este modo de pipeline, de diferentes elementos en cadena, cada una de las etapas del procesador, de este pipeline, puede estar ejecutando una instrucción diferente, o en este caso parte de una instrucción diferente, de manera que de forma ideal, en el mejor de los casos, y veremos que eso pues aleja realmente de la realidad, yo pueda tener una cantidad de instrucciones que ejecuto cada ciclo del reloj que es igual a 1. Digamos que es como la idea macro con poder tener pipelining y un procesador multiciclo, de lo que ustedes han visto y que trataremos también de repasar. La pregunta es, bueno, ¿y qué puedo hacer yo más allá de eso para poder mejorar o incrementar el rendimiento del procesador? Y que tienen que ver precisamente con ese tipo de principios que pueden ser cuantificables para el diseño precisamente de computadoras. El primero es tratar de aprovechar paralelismo. Vamos a ver que inherentemente diferentes aplicaciones tienen, eh, por el tipo de datos, por la naturaleza de la aplicación como tal, la posibilidad de que múltiples instancias de lo que estamos ejecutando se puedan realizar de manera en paralelo. Entonces, este paralelismo se puede explotar precisamente a diferentes niveles de abstracción, a diferentes niveles de granularidad. En el curso nos enfocaremos solamente en dos, que tienen que ver más a nivel de instrucciones y a nivel de datos. Cursos más allá de arquitectura de computadores 1, tal vez una versión número 2, podría tocar otros aspectos, como por ejemplo el explotar paralelismo a nivel de sistema, donde la escalabilidad es una de las particularidades más importantes. Y por ahí podríamos pensar a nivel de sistema, donde tenemos múltiples núcleos, y múltiples núcleos podrían estar, y múltiples, por ejemplo, unidades de almacenamiento que pueden estar trabajando en conjunto
y que las cargas de trabajo puedan distribuirse entre estos elementos de computación. Un caso tal vez más representativo de esto es todo lo que se hace en High Performance Computing, donde se tiene un problema normalmente muy complejo, donde se están operando una cantidad gigantesca de datos y donde el poder tomar ese algoritmo y poderlo distribuir a lo largo de diferentes chips, de diferentes inclusive nodos computacionales, eh, puede resultar clave para precisamente ejecutar esa aplicación en un menor tiempo posible. Entonces, el que un sistema pueda ser escalable desde ese punto de vista, que eso es lo que normalmente se espera en ese tipo de sistemas de computación avanzada o computación científica, es deseable y esa es una de las formas en las que, por ejemplo, podemos aprovechar los recursos disponibles para aumentar el rendimiento y aprovechar entonces que el programa, la aplicación como tal, puede particionarse y puede distribuirse eh, entre diferentes nodos computacionales. Como les decía, uno que tal vez vamos a ver con más detalle tiene que ver con paralelismo a nivel de instrucciones. Pipelining es el primer caso. Si no se los presentaron de esa forma, yo se los presento. Pipelining es la forma, digamos, más intuitiva y más básica quizás de poder tener paralelismo a nivel de instrucciones. Porque esa es la idea, ¿no? Cada una de las etapas, como lo mencionaba anteriormente, del pipeline va a estar ejecutando una porción va a estar ejecutando parte del proceso de ejecución de una de las instrucciones. Entre más ocupado yo tenga el pipeline, va a ser mejor, puesto que entonces va a garantizarme de que este número, la cantidad de instrucciones que yo puedo estar ejecutando o la cantidad de ciclos que cada una de las instrucciones necesita para su ejecución, llegue realmente a ser a uno, porque cada ciclo de reloj yo voy a estar obteniendo el resultado de una operación. Veremos que hay muchas cosas que limitan que eso sea de esa manera, pero esa es la motivación que tenemos por ahí. Eh, y sí, pipelining es quizás el mejor ejemplo conocido para ILP, Instruction Level Parallelism. Y otra forma que también podemos explotar paralelismo, que tal vez no lo vemos de esa forma, pero es una forma en la que se puede hacer, o tiene que ver precisamente con el diseño digital, con la forma en que nosotros diseñamos. Veremos más adelante que, por ejemplo, las memorias caché se pueden buscar, vamos a ver, si vemos la memoria caché como un gran arreglo por sectores, y estos sectores se podrían estar recorriendo en forma paralela. Esta, precisamente poder recorrerla de forma paralela, es una forma en la que podríamos también tener paralelismo, en este caso a nivel de datos, puesto que estamos procesando, digámoslo así, diferentes datos con la misma finalidad, con el mismo procesamiento, pero que son diferentes estos datos. Y otra forma que también es muy interesante, y el libro lo menciona, es, por ejemplo, ¿qué tal si a nivel de nuestra ALU lo que tenemos es un sumador, y ese sumador está hecho, por ejemplo, con una arquitectura paralela, con una arquitectura, por ejemplo, como el Carry Look Ahead Adder. Entonces, en este tipo de sumador, si en algunos de los cursos anteriores lo conocen, lo que permite es que en paralelo se pueden ir generando por bloques ciertos bits que nos van a permitir realmente hacer los cálculos. Ahora, la generación de parte de esta computación se hace realmente en paralelo. Luego se espera, evidentemente, cuáles son esos bits de acarreo para poder terminar de completar la suma, pero es muy diferente de, por ejemplo, un Ripple Carry Adder, que esta vez es el más sencillo que ustedes conocen, donde tenemos un montón de full adders interconectados y donde tenemos una ruta crítica precisamente desde el carry in hasta el carry out, esperando de que precisamente los bits de propagación del acarreo se vayan básicamente propagando a lo largo de cada uno de los sumadores completos. Entonces, inclusive a niveles de este tipo podríamos tener data level parallelism, podríamos estar explotando este tipo de paralelismo. Como les digo, trataremos entonces de ver cuáles son las técnicas más tradicionales quizás de cómo explotar paralelismo a nivel de instrucciones y a nivel de datos en este curso. Paralelismo quizás a nivel de tareas, a nivel de hilos, o inclusive con arquitecturas heterogéneas. Sería algo que quizás para un curso de arquitectura de computadores 2 estaría perfecto. Y normalmente esa es como la progresión bastante natural de estos dos cursos.
El otro principio que es muy, muy importante y trataremos también de hablar mucho de él es el principio de localidad. Eh, Muchos programas tienden a reutilizar datos e instrucciones que han usado recientemente. Veremos que es algo que sucede, por ejemplo, a nivel de las memorias, en donde, pues evidentemente, si yo tengo una instrucción que estoy ejecutando, la probabilidad es muy alta de que las siguientes instrucciones yo las voy a estar también ejecutando. Eh, y, por ejemplo, pensando también en si estamos ejecutando, por ejemplo, un lazo, eh, no solo aquellas que están cerca las voy a estar ejecutando, sino que esas mismas instrucciones las voy a volver a ejecutar una cantidad determinada eh, por los parámetros del lazo mismo. Entonces, eso nos hace ver que podríamos tener este tipo de reutilización tanto desde la perspectiva temporal, o sea que esas instrucciones muy probablemente las voy a volver a ejecutar o esos datos que estoy utilizando muy probablemente los voy a volver a necesitar. Eh, y por otro lado es este asunto, ¿no? De datos tal vez que están de manera continua, es muy probablemente yo los voy a operar, piensen tal vez en un arreglo que puede representar una imagen que está almacenada en memoria. Normalmente cuando aplicamos un filtro de procesamiento de imágenes vamos a utilizar todos esos datos que representan la figura, la imagen que estamos procesando. Entonces aquellos que estén de manera continua o cercana a un dato en particular, es muy probable que los vamos a utilizar. Entonces, esta noción es bastante, bastante importante. Y eso también sigue más o menos una regla, como dicen, de dedo gordo, de que más o menos el 90 o el 80, dependiendo del autor o el libro donde lo revisen, cambia un poco, del tiempo de ejecución de un programa es debido a más o menos el 10 o el 20% de las líneas de código del programa. Entonces, es muy normal encontrar en aplicaciones eh, que una porción como tal del código se vuelve lo que se conoce como el hotspot, como el cuello de botella, de que si yo logro hacer que esa porción, ese 10, ese 20% de mi programa, desde esa perspectiva de líneas de código, opere más rápido, o se ejecute más rápido, tenga una incidencia, un efecto más alto en el rendimiento del procesador, puesto que representa el 90 o el 20 o el 80% del tiempo de ejecución. Entonces trataremos de ver cómo esto aplica en diferentes partes de lo que vamos a hacer de manera práctica en el curso. Utilizaremos algunos perfiladores para tratar de obtener algunos datos que nos permitan ver cómo esto se cumple o tratar de encontrar cuál es ese hotspot desde esa perspectiva computacional y cómo tal vez una u otra técnica nos podría ayudar a mejorarlo. Muy bien, otro de los aspectos que menciona eh, Hennessy Patterson en el libro es que como parte del diseño es enfocarse en el caso común. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver, si nosotros tenemos una operación, o pensemos, tal vez mi sistema computacional va a requerir muy esporádicamente de algún cálculo de punto flotante. Eh, si yo invierto los recursos en tener una unidad de punto flotante que normalmente no voy a utilizar, no va a tener realmente un efecto tan significativo de si yo más bien trato de enfocarme y hacer más eficiente todo lo que tenga que ver con computación de punto fijo o simplemente computación de enteros, puesto que muy probablemente es la unidad que yo voy a estar utilizando mayoritariamente. Entonces, por ejemplo, el libro menciona tal vez enfocarnos en optimizar la etapa de fetch and decode de un procesador tenga muchísimo más sentido porque todas las instrucciones van a pasar por el fetch and decode y tal vez no tanto por la parte, como les digo, de alguna operación de tipo flotante. Entonces, tratar de enfocarse en el caso común y hacerlo lo más eficiente posible va a tener un mejor impacto en el rendimiento y veremos un par de ejemplos al respecto de lo que podría tratar de que yo me enfoque en algunas otras partes. Y normalmente hacer ese tipo de optimizaciones va a ser más sencillo. Eh, y la idea es que evidentemente vamos a ver un beneficio más significativo a nivel de energía, a nivel de los recursos y a nivel del rendimiento, si nos enfocamos precisamente en el caso más común. Eh, yo creo que, bueno, vamos a ver, los procesadores de propósito general han tratado de ser esa solución genérica para todo tipo de operaciones, para todo tipo de programas, pero hoy en día la necesidad, por ejemplo, de ejecutar aplicaciones de Machine Learning a cualquier nivel del espectro, desde
servidores en la nube hasta dispositivos de Internet of Things o Edge Computing, hace necesario, por ejemplo, que indistintamente del nivel podamos tener, por ejemplo, hardware especializado que nos permita ejecutar de manera más eficiente ese tipo de aplicaciones que si solo lo dejáramos, por ejemplo, en computación de propósito general, en un procesador convencional. Entonces, esa forma, aun cuando no se está enfocando necesariamente en un caso común, que es que yo pueda ejecutar cualquier programa en ese procesador, si yo sé que de manera continua o dedicada ese procesador va a estar ejecutando este tipo de cargas de trabajo, hacer esto, tener algo que pues sí se vuelve común para ese escenario, puede tener entonces este tipo de impacto más significativo, por ejemplo, en la energía o en el rendimiento. Siempre algo que se ejecuta por hardware va a ser mucho más rápido y más eficiente. El desafío es cómo hacer ese diseño. Eh, y lo veremos más adelante cuando veamos la parte de High Level Synthesis, casi al final del curso, que desde un lado nosotros tenemos los procesadores de propósito general que nos permiten hacer soluciones muchísimo más rápidas. El tiempo que nos toma escribir un programa que resuelva un problema es muchísimo más rápido que el tiempo, por ejemplo, que deberíamos invertir en desarrollar un circuito de propósito específico para resolver ese problema. Aun cuando ese circuito va a ser muchísimo más eficiente, pues también va a tener otros desafíos, ¿no? Y es que va a ser muchísimo más costoso desarrollar. Y que la flexibilidad que presenta ese circuito integrado es básicamente nula. O sea, el circuito está hecho específicamente para operar de una forma y ya está. El procesador de propósito general nos permite tener esta flexibilidad, pero eso lo hace entonces también menos eficiente desde esa perspectiva. Como les digo, vamos a venir a eso en su momento con la parte de High Level Synthesis. Y hay otro aspecto que es muy importante y que nos ayuda también a poder evaluar cómo el optimizar alguna sección del procesador o alguna unidad funcional podría tener un impacto más o menos significativo eh, en, en la ejecución misma de todo el programa, si es que la porción que se ve afectada, como mencionaba acá, tal vez dentro de esta región del 80, el 90% o algún valor similar, que se vería, como les digo, afectada por esta mejora que nosotros haríamos. Y eso, pues básicamente es lo que define esta ley de Amdahl. Lo que establece es que la mejora en el rendimiento que se puede ganar por utilizar, por ejemplo, un modo de ejecución más rápido o tener algún tipo de mejora en el sistema computacional está limitado por la fracción de tiempo que esta unidad o este modo más rápido se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, volviendo al caso, nada gano yo o poco gano yo si tengo un sistema computacional donde mis cargas de trabajo, pues sí, usan tal vez en un 10% una unidad de punto flotante y yo me enfoco en hacer esa unidad de punto flotante más rápida. El impacto no va a ser tan grande, puesto que el tiempo que yo dedico de la aplicación en utilizar esta unidad es relativamente pequeño, solo un 10%. Pero, y también eso está muy asociado con la parte de paralelización, por ejemplo, a nivel de tener múltiples núcleos, me establece o me define, por así decirlo, eh, ese término de un speed up, de un aumento, por ejemplo, en el rendimiento, una aceleración con respecto a una ejecución en una plataforma donde no hay ningún tipo de mejora, ya sea que sea una mejora bueno, pues estamos en este caso considerando normalmente mejoras desde la perspectiva de la implementación misma. Entonces, si tuviésemos que ponerlo en una ecuación, tendríamos que decir que el speed up, que esta aceleración, digamos, desde la perspectiva de la ejecución, es igual a este cociente, al rendimiento de la aplicación entera, utilizando estas mejoras, siempre que sean posibles, y la ejecución base sin ningún tipo de mejoras de la aplicación. Como vimos que el rendimiento es el inverso del tiempo de ejecución y muy normalmente utilizamos el tiempo de ejecución o es algo que normalmente medimos, podríamos decir entonces que el speed up se puede calcular como precisamente la ejecución o el tiempo de ejecución de la tarea sin ninguna mejora y pues dividido entre el tiempo de ejecución de la tarea con las mejoras. Estas mejoras, como les digo, se pueden dar en el tiempo de ejecución, ya sea porque tenemos alguna unidad funcional que trabaja mejor
para este tipo de aplicación. Desde mi perspectiva, lo que yo he estado trabajando en esto de computación aproximada podría ser la ejecución de mi aplicación, pero ahora considerando ciertas aproximaciones en la ejecución que hacen entonces que el tiempo de ejecución sea menor. Entonces, por ahí yo puedo calcular un speed up, ¿no? Una mejora en el tiempo o una aceleración en la ejecución en este caso. Y normalmente esta ley de Amdahl va a depender de dos factores muy importantes. Número uno es la fracción, como les decía, el tiempo de computación original, que ahora se va a convertir gracias a que toma ventaja de lo que sea que estemos utilizando que mejora el tiempo de ejecución. Entonces, normalmente esa fracción de lo que es mejorado siempre va a ser menor a 1. O sea, normalmente no vamos a poder mejorar todo. Siempre va a haber alguna porción de mi programa que no va a poder verse beneficiada por ese tipo de mejoras. O si lo pensamos también desde la perspectiva, por ejemplo, de qué tanto paralelismo yo podría extraer de alguna aplicación, también, o sea, aun cuando yo pueda separar mi programa en múltiples hilos, normalmente eso no va a representar el 100% de toda la ejecución y por lo tanto esa fracción de lo que se puede mejorar siempre está acotada y va a ser menor a 1. Entre mayor sea, va a ser mejor y vamos a verlo ahora en breve, pero entre menor sea, tal vez más cercana a 0, pues menos va a ser el impacto que tengamos en la mejora, digamos, del speed up total. Y el último es que, o el segundo factor del cual depende es que esta mejora, o la mejora ganada, por la ejecución mejorada, ya les digo, estamos utilizando una unidad funcional que está optimizada, por ejemplo, eh, eh, vamos a considerar precisamente que, o sea, una vez que yo ejecuto mi aplicación utilizando esta parte mejorada, es que ese tiempo de ejecución pues va a ser más corto. Al ser más corto, y es lo que tenemos acá, si yo tengo un cociente de algo entre algo que es menor que ese algo, pues vamos a esperar entonces que el speed up sea mayor que 1. Si por alguna razón se están haciendo alguna mejora y calculan el speed up de esta forma, con los tiempos de ejecución, porque la nueva versión toma más tiempo, simplemente ustedes están degradando el rendimiento. Entonces, obviamente, y lo ideal aquí es que vamos a tener un speed up que siempre va a ser mayor que 1. Entre más grande sea, más grande que 1, pues mejor va a ser. Puesto que implica entonces que las mejoras que se hicieron en arquitectura para que la aplicación se ejecute más rápido, tienen un impacto más beneficioso. Y esta es una forma en la que entonces podríamos describir de mejor manera la ley de Amdahl, considerando pues que el speed up, el speed up total que tendríamos, pues sí, va a estar calculado como tiempo de ejecución sin ninguna mejora entre el tiempo de ejecución con alguna mejora y que se puede describir de esta manera, como 1 entre básicamente la fracción que no es mejorada, que es 1 menos la fracción mejorada, evidentemente. Entonces esto va a ser algún valor entre 1 y 0, siendo 0 este resultado de esta resta cuando la fracción mejorada es nula, eh, eh, siendo 1 en ese caso y siendo 0 cuando lográramos que la fracción mejorada sea básicamente toda, ¿no? O sea, el 100% podría verse beneficiado. Y esto más este cociente de la fracción mejorada entre el speed up que podemos lograr para esa fracción que está siendo mejorada. Evidentemente nosotros no estamos haciendo un speed up, en este caso vamos a ver, el speed up que estamos haciendo para una parte como tal tiene una incidencia en el speed up total. Aquí estamos viendo, bueno, si mi fracción que puede ser mejorada, que tal vez es un 10%, porque es la parte punto flotante, ahora puedes experimentar un speed up de un 50%, o sea, puede ser 50% más rápido que anteriormente. Esto como tal va a tener una incidencia evidentemente en el speed up total. Eh, Obviamente es menor que lo que sí se experimenta en esa fracción mejorada como tal. Ok, tratemos de verlo cómo esto se traduce por medio de un ejemplo, que tal vez eso ayude a ver de qué manera se relaciona. Pues aquí establece, bueno, suponga, y este es un ejemplo que está ahí en el libro, suponga que usted quiere mejorar un procesador que está siendo utilizado para alojar un servicio web.
El nuevo procesador es 10 veces más rápido en su computación para este tipo de aplicaciones de web serving que el procesador anterior. Asuma que el procesador original estaba ocupado con un 40% en computación, un 40% del tiempo realmente estaba haciendo computación, mientras que un 60% del tiempo lo único que estaba haciendo era esperando I/Os, o sea, información que venía o que se iba, pensemos que tal vez por medio de red. La pregunta entonces es, ¿cuál es el speed up global, el overall speed up que se puede ganar cuando se incorpora esta mejora? Entonces, lo primero que hay que identificar son las diferentes partes que tenemos acá en esta ecuación, ¿no? ¿Cuál es la fracción mejorada y cuál es el speed up que va a experimentar esa fracción mejorada? Entonces, la fracción que se ve mejorada es solamente un 40%, 0.4, puesto que estamos considerando que, digamos, esa carga de trabajo no está cambiando entre el procesador viejo y el procesador nuevo. Pero ahora sabemos que el speed up que podemos lograr en esta fracción, en la parte de la computación, es de 10 veces, porque dice que es 10 veces más rápida en la computación que la anterior. Entonces, si tuviésemos que plantear la ecuación, lo que diríamos es que el speed up total, el speed up global, va a estar dado por 1 entre, veíamos de la ecuación, 1 menos la fracción mejorada, que evidentemente es el 60%, 0,6, que es lo que no va a tener un impacto, más lo que sí tiene un impacto, que es 0.4, entre cuál es ese factor de mejora de este impacto. Eso nos da 1 entre 0,064, que es aproximadamente 1,56. Aun cuando la parte computacional, o sea, considerando todo el tiempo de ejecución, se ve mejorada en 10 veces, como eso representa un 40%, el speed up total, vean que de 10 estamos pasando básicamente a 1.5, o sea, no estamos teniendo tal vez tan reflejado la mejora por la parte computacional porque hay otra gente, hay algo más que es lo que consume tal vez la parte más fuerte del tiempo, en ese caso el I/O. Y eso como tal limita mucho el impacto que esto pueda tener. Por eso no necesariamente tener un procesador muy rápido eh, es la clave. O sea, necesitamos, y dependiendo de la aplicación y lo que estemos haciendo, necesitamos considerar el conjunto de cosas que alrededor están para poder estimar, ¿no? ¿Cuál podría ser el impacto de tener un procesador más rápido si, por ejemplo, como en este caso, no es dominante la parte computacional? Entonces, por acá hay una frase del libro que es como un tipo colorario de la ley de Amdahl, y es que siempre, vamos a ver, la ejecución o el overall speed up, la mejora en total que podamos obtener, va a estar siempre limitada por la fracción de lo que nosotros realmente podemos, o vamos a ver, viendo el otro punto de vista, por la fracción de lo que no puede tener una mejora significativa en la ejecución. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en este caso yo incremento y digo que con ese nuevo procesador la mejora es infinita? Cosa que no puede suceder, pero supongamos que fuese infinita. ¿Cuánto sería entonces el impacto en el speed up total? ¿Alguna idea? En este caso estamos considerando únicamente 10 veces. Pensemos, por ejemplo, que no son 10 veces, En sino ese son caso, 100 veces. Ajá, dale. sí, sería 1 entre 0,6. Exacto, porque va a estar limitado. Va a estar limitado por esa fracción. Entonces tendríamos 1 dividido entre 0,6 nos da 1,66, ¿no? 1,67. Entonces imagínense, precisamente ahí es donde tenemos el problema, por así decirlo, en este sistema computacional y la importancia de ver que por más recursos que yo aplique acá, no tiene sentido. O sea, no voy a aprovecharlo significativamente. Por ahí no hace mucho leyendo pues otro libro de algo diferente, aprendí de algo, bueno, y revisando el libro, esto no lo había leído, pero hay una ley que se conoce como la ley de, en inglés se llama así, The Law of Diminishing Returns,
que lo que dice es que básicamente hay cierto punto en muchos sistemas de producción, y lo podemos ver en sistemas computacionales, y este es un muy buen ejemplo, que aun cuando yo le meta muchísimos más recursos, y aquí no estamos ni siquiera considerando el hecho de que si yo subo, por ejemplo, de 10 a 100 veces más rápido, muy probablemente es que ese procesador va a consumir también más potencia, más energía, que podría ser uno de los casos. Entonces, vean que nos estamos desligando de esa parte eficiente, de eficiencia energética. Pero aún si yo incremento más recursos para lograr en este caso, eh, o esperando lograr una mejora, llegamos a un cierto punto donde seguir agregando más recursos tiene un impacto muy leve. Entonces, uno podría pensar que realmente no tiene ningún sentido. Eh, por ejemplo, acá podríamos pensar que si comprar un procesador que me da un rendimiento 10 veces más rápido, puede representar el doble del costo que otro que simplemente lo que hace es, ya, está bien, no me da un 10%, pero me da, o 10 veces, sino me da tal vez 5 veces. Aún así, yo podría estar experimentando un cierto speed con respecto a la implementación original sin tener que gastar tantísimo dinero. Un ejemplo. Eh, pero a lo que quiero traer es que no necesariamente seguir incrementando recursos va a ser la solución, sino que tenemos que precisamente tener una visión de qué es lo que pasa. Y bueno, el libro de hecho hace referencia de que la ley de Amdahl precisamente expresa esta ley de diminishing returns, precisamente. Y el caso aquí extremo que les decía, si tuviésemos un incremento en el rendimiento de esta porción, de ese 40% que fuese infinito, aún así estamos atados a la porción que no experimenta esa mejora. Eso es algo, por ejemplo, que sucede hoy en día con sistemas computacionales en donde la capacidad de procesamiento sigue creciendo o ha seguido creciendo de una manera muy avanzada, pero la parte de memoria no ha crecido al mismo ritmo. O sea, no podemos, por ejemplo, en muchos casos, aunque yo pueda operar muy rápido, y luego vamos a entrar a ver alguna curva que se llama como curva forma de techo, podríamos llamarla, donde muchas cargas computacionales están limitadas no por la capacidad de procesamiento del sistema como tal, sino por la parte de memoria, porque la memoria no me puede entregar los datos a la tasa en la que yo lo necesito para poder procesar. Entonces, en muchos casos, y de hecho se conoce como memory wall, que hay una divergencia entre el rendimiento que yo puedo obtener solo por la computación y el rendimiento que yo puedo obtener por la parte, o ya considerando, digamos, las limitaciones que la memoria me pone. Entonces, eso por ahí es un término interesante y vamos a venir a él más adelante en el curso. Veamos otro ejemplo que tiene que ver también con esto de la ley de Amdahl. Una operación que es bastante normal o requerida en el caso de procesadores gráficos es la función de raíz cuadrada. Implementaciones de punto flotante de la raíz cuadrada pueden variar en su rendimiento, especialmente entre procesadores que se diseñan para gráficos. Suponga que la, la raíz cuadrada en punto flotante, que se va a llamar así, FSQRT, es responsable del 20% del tiempo de ejecución de la parte crítica, digámoslo así, de benchmarks, de gráficos. Una propuesta es mejorar esta parte, ¿no? Esta unidad pequeña que se encarga de hacer la raíz cuadrada punto flotante y incrementar su operación hacia este speed up en un factor de 10. Esa es una de las alternativas. La otra alternativa es, bueno, simplemente tratemos de hacer todas las operaciones de punto flotante del procesador gráfico que cortan más rápidas por un factor de 1.6. Se ven que nada más es una diferencia muy pequeña en comparación de hey, estoy mejorando un 20%, pero en 10 veces 20% el tiempo de ejecución, considerando por otro lado que puedo hacer ligeramente más rápidas, pero todas las operaciones, todas las instrucciones de punto flotante. Y particularmente para este tipo de benchmarks, que es lo que se está considerando, las instrucciones de punto flotante, sumas de estas multiplicaciones, no necesariamente la raíz cuadrada, son responsables por la mitad del tiempo de ejecución de la aplicación. O sea, un 50% de la aplicación se va en ese tipo de operaciones. El equipo de diseño cree que pueden hacer
que el hacer todas las instrucciones de punto flotante que corran 1.6 veces más rápido, eh, eh, tiene básicamente el mismo esfuerzo, digámoslo así, que hacer la implementación, digamos, más rápida de la raíz cuadrada. Entonces, la idea es comparar estas dos alternativas. O me voy por un lado, mejoro todas las instrucciones de punto flotante, aunque sea un poquito, o me encargo de hacer muchísimo más rápido, muchísimo más eficiente de ese punto computacional, únicamente una de estas funciones. Entonces, simplemente es plantear las ecuaciones de la ley de Amdahl, el speedup que se podría obtener para la mejora de la raíz cuadrada de punto flotante o de todas las operaciones de punto flotante. Entonces, en este caso, evidentemente, el primer factor que tenemos que calcular es el que no se ve beneficiado, que es 1 menos la fracción que sí se beneficia, en este caso un 20%. Y el cociente que hablábamos, ¿no? De la fracción mejorada entre el speedup que esa fracción mejorada experimenta. En este caso nos da que esto es 1 entre 0,82 y eso es 1.22. O sea, el speedup como tal que logramos es de 1.22 veces. Haciendo el mismo cálculo, noten que ahora, aun cuando el cociente acá, vamos a ver, la división se da por un factor menor, el numerador es más grande y por lo tanto nos da al final un factor que en conjunto con con este otro término es bastante similar al anterior, inclusive menor, y en este caso nos da más bien un speedup ligeramente mayor, de 1.23 veces más rápido que sin hacer este tipo de mejora. Entonces, ¿cuál es la respuesta total? Bueno, simplemente mejorando o todas las operaciones de punto flotante se mejora ligeramente por encima que en este caso, considerando únicamente la mejora de la función de raíz cuadrada. Entonces, es otro ejemplo en el que necesitamos tener toda la perspectiva eh, y en donde aún mejoras pequeñas que afecten una mayor porción de la aplicación pueden tener un impacto global más grande que mejoras muy grandes sobre una porción muy pequeña, digamos, del programa, de lo que podrían experimentar. Ok, ¿preguntas hasta este punto con estos dos ejemplos de la ley de Amdahl? Profe, lo que no me quedó muy claro fue Ujú. del espíritu total, porque en esa, el otro da 0,6, ya es como propiamente de la fórmula, y aquí es cuando está también analizando el espíritu mejorado, que uno es el Eh, que tiene ¿Te referí? no, bueno, la fracción mejorada era. Ok, ¿la fracción mejorada en dónde? ¿Acá o en este otro ejemplo? En este otro, eso es lo que estamos haciendo ahí, que a Ujú. ese uno en el anterior, lo que le restábamos era la fracción mejorada para que diera el 0,6. Sí, Ah, ok. en este caso es igual, digamos, aquí la fracción mejorada es 0.4, entonces 1 menos 0.4, 0.6, que es lo que define digamos así, la ecuación, ¿no? Entonces es igual en estos casos, ¿sí? O sea, la fracción mejorada 0.2, o sea, lo que no mejora es grande, 0.8, y en este caso, pues sí es, digámoslo así, la mitad. Pero sí, siempre vas digamos, a obtener este primer valor acá como 1 menos la fracción mejorada, la fracción que sí se ve afectada por esa transformación que estás haciendo. Ujú. Entonces, por eso es lo que mencionaba. El hecho de que este término como tal sea muy grande puede ser el de mayor peso. O visto desde otro punto de vista, tener algo aquí muy pequeño, aun cuando yo tengo algo aquí muy grande, ustedes ya lo conocen de la mate, me va a dar siempre un resultado pequeño acá. Eh, entonces, es un juego, ¿no? Es un balance ahí entre ver cuál es el impacto que yo pueda tener y esto que no estamos considerando, cuál podría ser el efecto en energía o cuál podría ser el efecto en potencia. Tendríamos también que considerar algunas otras cosas para ver, bueno, yo ahorita estoy invirtiendo, por ejemplo, más área para hacer algo más rápido. Si lo hago más rápido y pues estoy consumiendo más área, más potencia, ¿será que estoy consumiendo más o menos energía? Pues tengo que analizarlo, ¿no? Tengo que ver si lo que estoy invirtiendo en potencia lo estoy ganando también en tiempo de ejecución, lo estoy haciendo más pequeño y al final, por ejemplo, de esa perspectiva energética,
es más energético y tiene más sentido si gastar más recursos, más área, para entonces reducir tiempo de ejecución. Entonces, son cosas que también hay que o habría que considerar. ¿Alguna otra pregunta? De mi parte no, profe. Muchas gracias. Muy bien. Este gráfico pues denota mucho esto que vamos a ver, considerando que hay diferentes porciones de o proporciones, en este caso, de un programa X, que yo pueda paralelizar, o sea, que yo pueda aprovechar la ejecución paralela. Podemos ver que el speed up evidentemente está acotado y aún cuando yo incremente la cantidad de recursos no tengo o tengo un cambio ligero o simplemente un cambio nulo. Veamos este primer caso acá, donde suponemos que 50% de mi carga de trabajo es paralelizable y yo hago solo un salto de 8 a 16 núcleos, que es pues bastante significativo. Perdón, sí, de 8 a 16 núcleos. Vean que el cambio en el speed up es minúsculo, o sea, realmente no es significativamente tan grande. Aun cuando esto podría representar, qué sé yo, el doble del costo de mi sistema computacional. Eh, y donde seguir incrementando los recursos simplemente no tiene ningún efecto. Porque por más rápido que yo pueda ejecutar esa parte paralelizable, la parte serial que no puede experimentar o que no experimenta ningún efecto por la paralelización es la que me limita, es mi cuello de botella y la que me limita la ejecución. Y así lo podemos ver con otros casos, por ejemplo, en el que subimos a un 75% de paralización, que ya es nada despreciable. Todavía, digamos, incrementar, por ejemplo, de 2 a 8 núcleos, podemos ver un cambio de más o menos 2 a 3 veces el speed up, y así hasta igual llegar eh, a un umbral sobre el cual ya no podemos experimentar ningún tipo de mejora. Vean que inclusive, o sea, speedups significativamente altos se pueden alcanzar ya considerando porciones bastante altas de paralización, 90 y 95% del programa. Y aún así, obviamente hay una cota, hay un punto en el que ya no incrementar recursos simplemente no tiene ningún efecto. O donde tal vez la ganancia como tal, siguiendo esta noción de diminishing returns, ya no es tan significativamente grande, ¿no? O sea, crecer, por ejemplo, de qué sé yo, en este caso, bueno, veámoslo otra vez en este caso, pasar de 8 a 10 veces Spira es considerable, tal vez sí, tal vez no, ya haber pasado de 1 a 8 ya es significativamente considerable, con 32 procesadores, pero si yo quiero solamente subir, por ejemplo, a 9, estamos hablando que tengo que subir sí, de más o menos 32 a 64, ciento y algo, y llegar a 10 a 512, donde ya el cambio como tal en la cantidad de procesadores sí es significativamente alta. Para un Spira, digamos, no que sea despreciable, pero no tan grande en comparación a que ya se ha alcanzado hasta ese punto. Entonces creo que esto es un diagrama bastante bonito para poder ilustrar cuál es el efecto, ¿no? que esto tiene. Y eso nos lleva a otra ecuación que por ahí vamos a estar utilizando también por lo menos sí, vamos a estar utilizando en diferentes partes de lo que vamos a estar haciendo en el curso. Y tiene que ver también con la parte del rendimiento del procesador, ¿no? Normalmente la forma en la que nosotros vamos a poder hacer este tipo de estimaciones tiene que ver con, para una tarea dada, cuántos ciclos de reloj mi procesador le toma poder ejecutar esa tarea. Entonces el tiempo como tal, llamamos CPU, aunque el término CPU es, digamos así, bastante obsoleto quizás porque hablábamos de CPU cuando normalmente tenemos un procesador de un solo núcleo y algo muy tradicional, pero vamos a seguir usando ese término. El CPU time va a ser igual, o sea, el tiempo que le tarda al procesador, tiempo real, va a depender de los ciclos que para ese programa le toman y cuánto es el tiempo por ciclo. Evidentemente, ese tiempo por ciclo tiene que ver con la frecuencia de operación del procesador. Y podemos decir entonces que el tiempo de procesador también es igual a este cociente, ¿no? De la cantidad de ciclos que el programa toma entre la frecuencia del reloj.
Acá lo que se vuelve, digamos, complejo es no tanto el saber cuáles son el periodo de la frecuencia del reloj, considerando, digamos, que no está variando, eso es relativamente fácil de establecer porque va a ser constante, o algunas variaciones quizás, pero normalmente va a ser constante. Quizás lo que resulte un poco difícil es establecer cuántos son los ciclos que realmente le toman a un programa su ejecución. Eh, Más adelante hablaremos y veremos que, por ejemplo, uno puede tener acceso a ciertos registros especiales que están dentro de los procesadores que permiten, que básicamente son contadores y que permiten hacer este tipo de cuentas de una manera más precisa. Y se les conoce como performance counters. Para el laboratorio número, no, pero para el proyecto número 2 es algo que les voy a pedir que puedan utilizar, donde van a explotar paralelismo a nivel de datos, que puedan utilizar performance counters para poder hacer las estimaciones de los ciclos que ahora le está tomando al procesador ejecutar ciertos programas donde se está mejorando precisamente la parte, eh, o donde se está explotando la parte, digamos, paralela. Conociendo la cantidad de instrucciones que un programa tiene y vamos a ver la cantidad de instrucciones eh, de manera estática se podría extraer una vez que el programa se compila. Sin embargo, lo que aquí necesitaríamos es la cantidad dinámica, o sea, cuántas son las instrucciones que realmente se ejecutan y la cantidad en promedio, digamos ahí, de, de ciclos que estoy tomando de toda la ejecución del programa, porque también la cantidad de ciclos puede variar. Hay otros factores que pueden alterar eso y ahorita lo puedo mencionar. Podríamos calcular entonces cuánto es la cantidad de ciclos de reloj que cada instrucción está tomando. Como les decía, desde la perspectiva de tener un pipelining ideal, procesador multiciclo, como el que ustedes conocen, 5 etapas, algo bastante sencillo. La idea es que podamos tener un CPI que es igual a 1. O sea que cada ciclo de reloj yo estoy ejecutando una instrucción, lo cual, como yo les he dicho, es algo relativamente ideal. Em, Sin embargo, tratar de variar, por ejemplo, tratar de incrementar esto o mejorar, o, bueno, en este caso reducir la cantidad de ciclos por instrucción, puede ser un poco complicado porque hay factores que de alguna forma están amarrados los unos a los otros eh, y no necesariamente podríamos tener un impacto significativo cambiándolos. Sin embargo, normalmente, y eso desde la perspectiva del tiempo de CPU, sí podríamos considerar que un 10% de mejora en alguna, por ejemplo, algunas de las operaciones, de las instrucciones que se ejecutan, sí puede verse como un 10% mejora en el tiempo del CPU. Pero eso lo vamos a ver tal vez después con algunos cálculos. En este caso, y mencionando estas limitaciones, por ejemplo, la frecuencia del reloj o el clock cycle time, el periodo que el reloj tiene, es una limitante. Eso muy probablemente no lo podemos tal vez modificar tan fácilmente y eso va a depender precisamente de la tecnología y de la implementación misma. El CPI podemos modificarlo si cambiamos un poco la organización de la computadora, de cómo la tenemos diseñada, de si podemos de alguna forma, por ejemplo, replicar el pipeline y por lo tanto incrementar las instrucciones que por ciclo de reloj estemos ejecutando y veremos que esa es una técnica para explotar este tipo de paralelismo a nivel de instrucciones. Y otro que podríamos variar, que si lo hacemos pues más pequeño nos permitiría poder tener un resultado más grande, es la cantidad de instrucciones que estemos ejecutando. Pero igual, eso no es tan trivial, eso va a depender del set de instrucciones mismo, o sea, cuáles son las instrucciones que yo necesito para ejecutar mi programa y que normalmente nosotros no escribimos los programas a nivel de lenguaje ensamblador, sino que confiamos en un compilador para que pueda hacer esta conversión de un lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel y pues después utilizando un ensamblador como tal al lenguaje máquina que la computadora pueda ejecutar. Entonces, si yo tengo un compilador que es un poco más eficiente, podría ayudarme a que como tal, la cantidad de instrucciones que yo necesite para ejecutar un programa sea menor. O también por otro punto de vista, si yo tengo unidades funcionales que me permitan ejecutar ciertas partes del programa. Por ejemplo, no necesariamente todo procesador tiene un multiplicador.
Entonces, si yo no tengo un multiplicador de manera física, lo que el compilador va a tener que hacer cada vez que encuentre una multiplicación es de implementar o transformar esa multiplicación en un algoritmo, por ejemplo, de sumas sucesivas, que le permita entonces hacer la multiplicación. Eso puede tomar a la larga más tiempo que si yo tengo realmente el multiplicador y por lo tanto ahí, como les digo, el set de instrucciones disponible juega también un papel y el compilador en la manera entonces en que, digamos, hace esta conversión del programa a alto nivel a lo que realmente se ejecuta. Entonces ahí son algunos factores por ahí interesantes de ver. Considerando, y eso también es otro asunto, tal vez la fórmula anterior es muy genérica porque tal vez considera de que todas las instrucciones requieren una misma cantidad de ciclos para ser ejecutado cuando no es así. Entonces podríamos considerar las instrucciones de una manera más individual y también de esa forma la cantidad de ciclos que cada una de esas instrucciones necesita. Y poder entonces calcular la cantidad total de ciclos de CPU que tomaría una aplicación, como la suma precisamente del producto de todas el instruction count de los diferentes tipos de instrucciones, no necesariamente una instrucción, por ejemplo, de salto o aritmética o de acceso a memoria va a requerir la misma cantidad de ciclos de reloj, ni van a estar en la misma proporción dentro del programa. O sea, puede ser que tengamos un programa como tal que sea más computacionalmente intenso, entonces tengamos una cantidad de instrucciones aritméticas más grande que, por ejemplo, de lectura a memoria. Otros programas que más bien van a estar acotados más por la parte de accesos a memoria, donde más bien vamos a tener muchísimos más accesos a memoria. Entonces, ese instruction count va a estar cambiando de acuerdo al tipo de instrucción. Y lo que les decía, que cada una de esas instrucciones va a tomar una cantidad de ciclos de reloj diferente. De esta forma podríamos entonces calcular el CPU time como, pues evidentemente el CPU clock cycles, cuántos ciclos le está tomando por el periodo que cada ciclo tiene. Muy bien. Y calcular entonces un CPI completo, podríamos hacerlo de esta manera, ¿no? Con el CPU clock cycles, que es lo que estamos calculando acá, entre la cuenta de las instrucciones total, que eso es lo importante, ¿no? La cantidad total de instrucciones. Que si lo vemos aquí, obviamente es calcular básicamente esa fracción de todas las instrucciones que están ejecutando, o más bien la fracción que representa cada tipo de instrucción con respecto al total de instrucciones que se ejecutan. Esas son diferentes formas en las que podríamos hacer este tipo de evaluación. Veremos que en algún otro caso, porque este es pensando tal vez en un procesador bastante sencillo, que le vamos a dar vuelta a esta métrica y tal vez no nos van a interesar los clock cycles per instruction, o sea, cuánto es lo que vamos a estar consumiendo, como acá, cuántos ciclos de reloj por instrucción, sino más bien cuántas instrucciones por ciclo de reloj yo puedo ejecutar, cuando ya estamos incrementando, en este caso, el paralelismo a nivel de instrucciones. Y ahí ya tendríamos entonces un dato que puede ser mayor que 1, o sea que yo estoy ejecutando cada ciclo de reloj muchísimas más instrucciones. Lo ideal aquí es llegar a 1. Lamentablemente no es lo que nosotros necesariamente llegamos. En el caso de dándole vuelta y teniendo instructions per cycle, cuando ya veamos ejecución fuera de orden y tengamos un procesador que sea súper escalar, veremos que la idea entonces es más bien tener un número que sea entre más grande de 1, mejor. Porque implicaría que estamos ejecutando entonces más instrucciones por cada ciclo del reloj. Ok, veamos entonces un ejemplo al respecto. Entonces, suponga que usted hizo las siguientes mediciones. La frecuencia de las operaciones de punto flotante representa un 25%. En promedio, el CPI de estas instrucciones es 4, o sea, todas esas instrucciones toman 4 ciclos en poderse ejecutar. El promedio de todas las otras, instrucciones es de 1.33, o sea, en promedio necesitan 1.33 ciclos de reloj para poder ejecutarse, que tenemos una frecuencia de la operación de raíz cuadrada en punto flotante de un 2% y que el CPI, o sea, la cantidad de ciclos que esa instrucción o cada instrucción que se ejecuta de la raíz cuadrada de punto flotante es de 20, lo cual es significativamente grande. Asuma que dos diseños se quiere reducir el CPI
en este caso de la raíz cuadrada en punto flotante a 2. Esa es una de las alternativas. Y la otra es reducir el CPI de las instrucciones de punto flotante a 2.5, o sea, pasar de 4.0 a 2.5. La idea es comparar estos dos diseños utilizando la ecuación del rendimiento del procesador. Entonces, la idea es considerar este tipo de formulación y ver qué es lo que podríamos tener con estos dos diferentes escenarios. Muy importante es esta primera acotación que hace el ejercicio y es observar que únicamente estamos cambiando el CPI. No que, por ejemplo, el periodo del reloj o la frecuencia del reloj está cambiando o que la cantidad de instrucciones está cambiando. Obviamente, cambio en la frecuencia del reloj implicaría cambios en el diseño como tal y muy probablemente un cambio en la instrucción implicaría o un cambio en la cantidad de instrucciones, pero un cambio o en el set de instrucciones que puede manejar o inclusive en el tipo de compilador que estamos utilizando. Pero supongamos que eso no está cambiando de ninguna manera. ¿Ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular cuál es el CPI original de lo que tenemos ahorita sin ningún tipo de mejora. Entonces, la forma sencilla de hacerlo es considerando, bueno, sabemos que, por ejemplo, el porcentaje de instrucciones que tienen que ver con punto flotante es un 25%, pues lo tenemos acá, y que sabemos que eso tiene un CPI de 4, y que por otro lado todas las demás instrucciones, que evidentemente sería un 75%, tienen un CPI de 1.33. Entonces, si calculamos el CPI original, para este escenario sería de 2, o sea, de 2 ciclos de reloj por cada una de las instrucciones que se ejecutan. Eso, evidentemente, es un promedio. Ahora, podríamos hacer un cálculo donde únicamente consideramos la mejora de la raíz cuadrada en punto flotante, reduciendo entonces los ciclos que son reducidos del CPI original. Entonces, tomamos el CPI original y le reducimos precisamente este 2% de esta diferencia que estamos haciendo, ¿no? Del CPI previo únicamente enfocado para este tipo de instrucción, raíz cuadrada punto flotante, considerando en este caso la parte que sí estamos mejorando. Que según lo decía el enunciado, pues la idea era traerlo a 2, de 20 a 2. Evidentemente eso es un esfuerzo significativo y probablemente estaría implicando, qué sé yo, que tenemos un hardware especializado para poderlo realizar. El ejercicio no lo detalla, pero si uno quisiera pensar en de qué manera es posible cambiar de 20 a 2, bueno, esa podría ser una de las formas. Entonces, de esta forma podríamos calcular cuál sería el CPI nuevo si únicamente consideramos este cambio en la parte de punto de raíz cuadrada de punto flotante. Y eso nos daría 1,64. Luego, recuerden que el siguiente punto es, bueno, ¿qué tal si cambiamos todas las demás operaciones? En este caso permítanme revisar, si cambiamos todas las demás operaciones de punto flotante a 2.5, recordando que las operaciones de punto flotante únicamente representan un 25%. Entonces, noten que obviamente el resto de operaciones, el 75% restante, no está cambiando el CPI, todo está permaneciendo igual. Entonces, es similar a este cálculo o esta parte del cálculo que teníamos previo. Y lo que ahora sí está cambiando es que este 25% que corresponde a las instrucciones de punto flotante, le estamos haciendo pasando de 4 CPI a 2.5 CPI. Entonces, eso lo que nos dice es que tendríamos en promedio, solo haciendo este cambio, un cambio en el CPI de 1.62 en este caso. ¿Ok? ¿Cuál de los dos es mejor? ¿Entre más grande o entre más pequeño? Entre más pequeño, ¿no? La idea es que entre menos ciclos por instrucción yo necesito, eso es lo más ideal. Entonces, como dice acá, como el CPI haciendo esta mejora únicamente en las operaciones de punto flotante, tiene una mejoría
digámoslo así, o es ligeramente menor en este caso que haciendo el cambio en la parte de raíz cuadrada de punto flotante, eh, el rendimiento va a ser marginalmente mejor. Entonces, el speed up se podría calcular, por acá lo decía, bueno, la idea aquí es comparar los dos diseños, pero podemos hacer el cálculo entonces del speed up, considerando este nuevo o este cambio, esta mejora en la parte punto flotante. Ahora, aquí no es necesario considerar ley de Amdahl, aun cuando con ley de Amdahl podríamos llegar a este mismo resultado, pero recuerden que, yéndonos un poquito más atrás, que el speed up total se calcula precisamente como el tiempo de ejecución anterior dividido entre el tiempo de ejecución nuevo, que también podríamos verlo en este caso con los rendimientos, que es lo que por aquí también de alguna u otra forma estamos utilizando. Evidentemente aquí la cantidad de ciclos, perdón, del clock cycle no está cambiando, o el periodo, la frecuencia, la cantidad de instrucciones tampoco. Así que podríamos calcularlo como el CPI original entre el CPI nuevo, y eso nos daría un 1,23 de speed up. Muy bien. Entonces, esa es una forma también en la que podemos ver cómo alguna mejora, pensando igual que desde la perspectiva de hardware lo podemos lograr, tiene una incidencia en la cantidad de ciclos requeridos de reloj por cada una de las instrucciones, y como esto también decanta en una mejora en el rendimiento total del sistema para, digamos, esta tarea dada. Muy bien. Obviamente, si frecuencia cambia, si ciclos de instrucción o la instruction count cambia, esto también estaría cambiando, eh, pero no veremos ejercicios más complejos que estos por acá. ¿Preguntas hasta el momento? Ok. Del libro, hacia el final, hay una pequeña colección de ejercicios a los cuales les quiero sugerir. Tal vez lo voy a escribir mejor en el TEC digital para que no se nos olvide. Igual se los mando en la lista de difusión, porque tal vez no todos los de final de capítulo sean, o vamos a ver, no tocamos todos o todos los temas, por ejemplo, la parte del aprovechamiento, por ejemplo, a nivel de silicio, eso no lo vimos, pero esta parte de consumo de potencia, consumo de potencia, consumo de energía, rendimiento, ley de Amdahl, me interesa que puedan ir haciendo algunos ejercicios. Entonces les voy a recomendar, les voy a hacer una pequeña lista de los ejercicios de final de capítulo. Recuerden que esta es o creo que tengo que revisar porque no estoy seguro si en el programa dice quinta edición cuando realmente de la que estoy usando es la sexta. A ver si lo logran ver por acá, dice sexta edición. Entonces, les voy a dar, como les digo, una pequeña lista curada de cuáles prestar atención, y tal vez les voy a indicar un par que la idea es que podamos resolverlos la próxima clase al inicio. El resto obviamente quedarán para ustedes y yo estaré disponible en consulta, en horario de consulta para cualquier pregunta respecto de los otros ejercicios. Pero con lo que podamos también ejercitarnos un poco más al respecto de estos temas. Y aquí entonces es el punto al que necesito que discutamos qué vamos a hacer para tratar de nivelar los conocimientos, digámoslo así, con la parte de pipelining. No es algo que tenemos que, vamos a ver, hacer ya, en el sentido de que todavía para entrar a la parte de pipelining, sí me interesaría más cubrir la parte de básicamente los dos siguientes temas del programa. Tal vez déjenme y les comparto eso y así podemos estar en la misma página. Ok. De hecho, lo primero que voy a revisar es si el programa dice quinta o sexta. Ok, no, si el de Computer Architecture es la sexta, entonces fíjense, porque sí cambian un poco los ejercicios. Y como les digo, les voy a dar la lista de cuáles son los sugeridos para que puedan trabajar y cuáles serían más o menos los dos que estaremos tratando de hacer en la clase este viernes.
Volviendo al asunto de los temas, todavía nosotros, bueno, ya esta parte básicamente la estamos cubriendo con lo que estamos viendo hoy. Veríamos nada más con un par de ejercicios que hagamos en la próxima clase. Eh, Tomaremos más o menos una semana y media, 2 semanas en cubrir esta parte del diseño de instrucciones, que para esto todavía no es necesario que hagamos, digamos, este tipo de repaso de los temas de digitales, e inclusive la parte del diseño de la jerarquía de memoria tampoco es necesario que lo hagamos. Para entrar a esta parte, ya la paralización del procesamiento a nivel de instrucción, sí me interesa que ya hayamos hecho este tipo de repaso, eh, digámoslo así, para tratar de garantizar de que todos estamos en la misma página al respecto de ciertos temas. La sugerencia, por lo menos que yo traigo, es sí darles, pasarles por lo menos unas 2, 3 presentaciones. No son mías, son presentaciones de la profesora Paola Vega, que son viejas, diría yo. De hecho, creo que es de la única vez que ella dio el curso, que anecdóticamente fue la vez que yo lo llevé, eh, para que les sirvan de guía y que ustedes puedan repasar el material asociado. Yo igual les diría cuáles secciones del libro, y lo que podríamos hacer entonces es hacer una sesión en donde hagamos el repaso genérico de todo eso, pero evidentemente ustedes tendrían que, de previo, digamos, hacer este tipo de repaso. Obviamente, y la ventaja es que tenemos, digamos así, unas 4 semanas para que ustedes vayan repasando de a pocos. Lo que haremos es yo indicarles qué partes, ya les digo, revisar del libro, guiándose con esas presentaciones, y también les recomendaría, son como unas 3, 4 videos, son videos un poquito largos y que tal vez no todo exactamente lo estamos viendo o aplica, pero que están muy buenos. Entonces tal vez trataría yo de también de curarlos un poco y decirles, ok, de este minuto a este minuto es como la parte importante. Del profesor Onumutlu, que les decía que es un profesor de la Universidad Técnica de Zúrich, y esos videos son recientes, son de inicios del año, entonces también están muy bien y les podrían ayudar también a modo de explicación. La idea, como les digo, es sí tratar de que ustedes, o que todos ecualicemos ahí los contenidos, pero que tampoco eso nos tome muchísimo tiempo. Y más bien que ustedes puedan aprovechar de aquí a que culminemos con los temas de diseño de la jerarquía de memoria, más o menos cuando estemos como a la mitad o casi terminando la parte de jerarquía de memoria, que sí les dejaré el primer proyecto, pero que igual, de aquí entonces ustedes puedan repasar eso y podamos tomar una clase, las 2 horas, las vamos a aprovechar bastante y podemos hacer un repaso sobre todo lo que tiene que ver con componentes básicos de un procesador, en un solo ciclo, multiciclo, y los conceptos de pipelining para que ya entremos con algunos otros que van a terminar de hilvanar y que ya nos van a permitir estar en el mismo nivel para poder ahondar en la parte de procesamiento o paralización, en este caso a nivel de instrucciones. No sé, les pregunto qué les parece, por lo menos esta idea que tengo, o no sé si alguien tendrá alguna propuesta adicional. Yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que mucho mejor como para reforzar esos conocimientos que y tal vez muchos o por lo menos en mi caso y tenemos como deficiencias tal vez, pues para estar como mejor para ese curso. Muy bien. Profe, yo opino lo mismo, sinceramente. Ok, no, buenísimo. Entonces podemos hacer así. Déjenme, por así decirlo, terminar de definir, o sea, de marcarles muy bien, porque tampoco quiero que tal vez se extiendan, aunque si se extienden algunos conceptos también los vamos a cubrir. Y digamos, no porque estén en el programa nuestro, pero porque yo ya el semestre pasado los di y sí siento que son necesarios, pero por lo menos la parte, como les digo, componentes básicos del procesador, la parte uniciclo, multiciclo y lo básico de pipelining, necesito que lo tengan claro para ya luego sí empezar a ver algunos otros aspectos relacionados con la parte de pipelining, por ejemplo, la parte de riesgos, eh, cómo se mitigan ese tipo de riesgos y demás, que tal vez sí yo partí semestre pasado de que lo sabían y no era así. Entonces, esa parte la podemos cubrir, o sea, que ustedes vayan cubriendo con libro, las presentaciones de la profesora Paola Vega, los videos que también les voy a recomendar de Onumutlu, y ya entonces, cuando terminemos la parte de diseño, jerarquía y memoria, tomamos el tiempo para hacer este repaso. eh, Traten igual de hacer anotaciones o preguntas que tengan de aquí entonces para que las podamos
abordar en esa clase, o clases, si es que necesitáramos tal vez hacer una más, que sean 2, y ya entrar entonces de lleno a la parte de paralización a nivel perdón, de instrucciones. Ok. ¿Alguna otra pregunta hasta este punto, de esta parte organizacional, del curso, de lo que hemos visto? Ok, si no es así, entonces esa sería la clase de hoy. Como les digo, les voy a mandar la lista de los ejercicios sugeridos para que resuelvan y de cuáles van a ser los 2 que en la próxima clase arrancaremos. Entonces, de preferencia igual, si alguien los quiere, los resuelve y quiere compartir tal vez su respuesta en la clase, pues abriré el espacio para que así lo hagan. Y si no, igual veremos cuál es el resultado o cómo resolverlos. Los demás ejercicios, como les digo, les quedan asignados a ustedes para que también los puedan ir resolviendo, o les quedarán asignados para que los puedan ir resolviendo, y yo estaré disponible en el horario de consulta para atender cualquier duda al respecto. Bien, muchas gracias y entonces nos hablamos el próximo viernes, o este viernes, esta semana.